Presidente, en este tema que denunció penalmente Petróleos Mexicanos sobre un presunto fraude a la hacienda pública por alrededor o más de 48 millones de pesos que involucraría a la presidenta de la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar, preguntarle, presidente, sobre estos regímenes de privilegios que se tenían entonces. El expediente abunda sobre estos temas, tiene muchísimas documentaciones, cheques incluidos, que demuestran la transferencia del dinero público a cuentas privadas. Aquí la mecánica que se estaría denunciando de este fraude continuado se da porque esta pensión se gestiona por puño y letra de la señora María Amparo Casar. Ahí están los documentos donde ella, a los 8 días de esta trágica situación, va y solicita esta pensión. Nadie firmó por ella, es ella directamente quien está firmando estos documentos. Y se revela no solo que hay un pago de recursos por alrededor de o un poco más de 31 millones de pesos por pensión, sino que hasta el gas y la canasta básica acabaron pagando los mexicanos y mexicanas hasta febrero de 2024, y que durante la edad que Pemex considera que los hijos tienen que recibir un beneficio, sus hijos de María Amparo Casar, son 2, recibieron la beca para estudiar en el ITAM. Eso nos costó a los mexicanos 1.8 millones de pesos. En este caso, presidente, queda claro que hay personas estos grupos de presión que dicen que luchan, que combaten la corrupción, que combaten la impunidad, y por otro lado se sirven con la cuchara grande. En aquella época esto ocurrió, 7 de octubre, el suicidio. 15 de octubre ella gestiona esta pensión. El 15 de octubre ya se sabía que esto fue un suicidio porque los primeros peritajes lo apuntaban de esta manera, y ellos mismos se sirven con esta cuchara grande y al mismo tiempo denuestan este sistema humanista llamándole populismo. Es decir, para ellos lo que es legítimo es la apropiación del dinero público y de los bienes de la nación por parte de la oligarquía, pero no estos regímenes humanistas donde se garantiza que las personas con menos ingresos o en situación de pobreza y pobreza extrema reciban recursos públicos. Entonces preguntarle justamente por esta mecánica que ha servido y que ahora están diciendo ellos es persecución política, cuando en realidad hay pruebas de los hechos de presunta corrupción, presidente. Bueno, mira, en todos los casos de corrupción hay que denunciar, sean grandes o sean pequeños, se tiene que denunciar. Y la corrupción en México ha sido protegida, abrazada por un régimen de simulación, de mucha hipocresía. Por algo no hay que dejar de estudiar el Porfiriato, porque ahí se define con mucha claridad el régimen que todavía no acaba de desaparecer. Porfirio Díaz era el jefe, el creador, el líder de la simulación. Se decía una cosa y se hacía otra, y todo era legal. Se violaba la Constitución en el fondo, pero se respetaba en la forma. Se hablaba de 3 poderes, pero el poder de los poderes era el Ejecutivo, era él. De ahí surge el destape con Porfirio. Es el creador del destape, de toda la simulación democrática, de las listas para sacar a los diputados. Se llegó a decir: soy diputado gracias al presidente o por decisión del presidente. El acarreo, la cargada, el besamanos,
es tan bien construido ese régimen antidemocrático, y además como tarda mucho, 34 años, que no pudo la revolución destruir, se trasladó a la época posrevolucionaria. Se avanzó con la revolución, desde luego, en el terreno económico y sobre todo en lo social. La Revolución Mexicana es lo más avanzado que hay en cuanto a justicia social. Pero en términos políticos, siempre he dicho aquí que don Daniel Cosío Villegas decía, ya no está don Porfirio, pero se quedó doña Porfiria. Se mantuvieron las mismas prácticas. Bueno, hasta hace relativamente poco, un candidato a la presidencia podía ganar con el 90% de los votos, 90. Bueno, y era una costumbre que sería el candidato del partido dominante y ya era el presidente. Apenas destapaba. Pero eso tardó muchísimo. Lo de la corrupción, igual, se mantuvo. Aparentemente hubo un cambio en el 2000, pero se quedaron los mismos y se intensificó incluso la corrupción. Donde más corrupción hubo fue sin duda en el sexenio de Salinas. En mi libro cuento que le pregunté a un empresario de alto nivel sobre quién consideraba que era el expresidente que tenía más dinero y me dijo sin duda Salinas. La corrupción se mantuvo durante mucho tiempo y llegó a ser, bueno, desde los años 40 ya se hablaba de que esa era la causa del fracaso de la Revolución Mexicana, la corrupción. Pero había como un silencio y no se consideraba un problema la corrupción. Se le preguntaba a la gente, ¿cuál es el problema de México? Pues la falta de educación, la falta de empleo, la inseguridad, los bajos salarios. Pero nadie, o muy pocos, decían la corrupción. Y sí, el principal problema era la corrupción. Fue la causa que nos llevó a ser un país profundamente desigual. Llegamos a ocupar por la corrupción el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios, precisamente en ese periodo de Salinas, en los 36 años de política neoliberal o neoporfirista, cuarto lugar en el mundo, y al mismo tiempo 60 millones de pobres. Pero se veía normal que se diera la corrupción. Entonces, es el problema a desterrar. Tenemos que acabar por completo con la corrupción, no dejar nada, porque también hay quienes dicen eso no se va a poder terminar, se puede moderar, pero no se puede erradicar por completo. Yo sostengo, sí se puede acabar, erradicar. Claro, hay unos cínicos, inclusive en el grupo de intelectuales, que hablan de que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Eso es lo que sostienen. Pues no. Entonces, si nosotros hemos probado que el país puede salir adelante sin corrupción, que ahí está la clave de todo. Para un buen gobierno es no permitir la corrupción. Eso es el 90% de un buen gobierno. Lo demás, agréguenle austeridad, agréguenle buenos servidores públicos, agréguenle trabajo, porque lo demás ya se tiene. México cuenta con muchos recursos naturales, un pueblo bueno, trabajador. El problema de México era el gobierno, no el pueblo. Y el problema en el gobierno era la corrupción. Yo estoy convencido de eso. La corrupción hay que acabarla no solo por razones de índole moral. Claro que es importante. La honestidad le da a la autoridad mucha fortaleza, pero no solo eso. Imagínense cuánto se ahorra. Yo calculo que nos hemos ahorrado, por no permitir la corrupción, como 2 o 3 billones de pesos. ¿Cuánto estamos destinando este año a las pensiones de los adultos mayores? Medio billón.
poquito menos. Pero hemos ahorrado en el gobierno de 2 a 3. Entonces, es muy importante. Pero también, o sea, no solo es hacer las cuentas cómo sacamos los 2 billones, porque antes no pagaban impuestos los de arriba y ahora tienen que pagar, porque además hasta se burlaban. Decían que el problema de la hacienda pública era que los de la economía informal, los que se buscan la vida en la calle, los ambulantes, no pagaban impuestos, que ese era el problema, como si eso representara mucho. Claro, todos tienen que pagar impuestos, todos tenemos que contribuir, mientras ellos, los de arriba, no pagaban. Ustedes se atrevían a engañar con todo el coro de alcahuetes de la academia y de la intelectualidad y de los medios de información. Es que es cosa de ir a las hemerotecas, de recordar de cómo engañaban. Entonces, ese grupo que servía para legitimar un gobierno corrupto no podía quedarse inmaculado, al menos en el trabajo que nosotros estamos haciendo. Estamos combatiendo la corrupción, pero resulta que los intelectuales, que los periodistas famosos siguen siendo jueces, actuando como paladines de las buenas conductas, y en este caso llegar al extremo, porque díganme ustedes si no calienta el que una persona consciente cometa un delito, un acto de corrupción, y luego esa persona que pertenece a la oligarquía corrupta se convierte en la presidenta del Instituto para combatir la corrupción, solo que de plano estemos más que dormidos o que no nos hayan avisado que ya dejamos de existir. ¿Cómo se va a dejar eso? Olvídense del monto, no es poca cosa, sí, pero lo importante es lo cualitativo. ¿Y cómo salen a defender a esta persona? Cientos. Y luego cómo usan como excusa el que para qué se dan a conocer datos personales. Y ya no hablemos de a cuántas personas ellos han calumniado sin tener pruebas de nada. Entonces, es una contribución para que tengamos una sociedad mejor. Es para las nuevas generaciones, para que no vuelva otra vez a Aguilar Camín a engañar de que es un intelectual independiente, o Krause. No escucho ¿cómo se llama este conductor que me confesó una vez que él era neoliberal? No, Zuckerman, como tiene de maestro Aguilar Camín, está más ofendido que el mismo Aguilar Camín, llamándome miserable porque doy a conocer esta información. Ya Aguilar Camín antes ya me había mentado la madre, pero es muy importante, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, que conozcan todo este tejemaneje de la corrupción y cómo hay grupos que se encargan de legitimar el robo y cómo actúan de manera prepotente, clasista, racista. Ellos sí pueden actuar de manera deshonesta, estar cobrando una pensión de 125,000 pesos mensuales de manera indebida, pero al mismo tiempo decir que la pensión a los adultos mayores es populismo, o como piensan muchos de ellos, como lo externó en su momento Fox cuando fui jefe de gobierno y comenzamos a entregar las pensiones a los adultos mayores aquí en la Ciudad de México. La primera respuesta fue: no estoy de acuerdo, hay que ponerlos a trabajar, como si no hubiesen trabajado los adultos mayores toda la vida. Además, ellos hablan, ¿no?, que son internacionalistas, hablan de que están a favor de la globalidad. Antes, ya todo eso se fue a la basura, ese discurso demagógico que crearon para imponer la política de pillaje. Bueno,
que había que copiar, y por eso desde el extranjero manejaban la agenda nuestra, que aquí en México acaso se creó la agenda de las llamadas reformas estructurales. No, eso lo creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y lo aplicaron en todos los países. Y antes de que nos impusieran esa agenda, habían las llamadas cartas de intención, donde el Fondo Monetario Internacional nos daba la receta a seguir. Para mí es un gran orgullo, y para muchos mexicanos, que por primera vez en décadas México tiene un plan de desarrollo propio, con una agenda propia. Ni conozco al señor o señora del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial, y los respetamos, pero aquí la política económica la definimos nosotros. Pero bueno, ellos decían, hay que ser universal. Usaban mucho lo de la aldea global. Todos esos retazos de pseudas teorías. Bueno, ¿y por qué no copiaban lo del estado de bienestar, que surge después de la Segunda Guerra Mundial y se aplica en varios países europeos, sobre todo en los países nórdicos, en donde se tiene seguridad desde que se nace hasta que se muere? Porque eso no lo copiaban. Hablando de Dinamarca, ustedes saben, en Dinamarca no hay pobreza, no hay violencia, y tienen establecido el estado de bienestar. ¿Qué significa? Pues que está garantizado el derecho a la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles, el derecho a la salud. ¿Qué significa el estado de bienestar? Que llega uno a una determinada edad, 60, 65 años, y tiene una pensión universal, pero no poco, sino lo suficiente para poder vivir con tranquilidad en la última etapa de la existencia. Pero eso no lo copiaron, eso no. Entonces, por eso no permitamos la corrupción y sin titubeos señalar actos de corrupción, trátese de quien se trate, porque por eso la desgracia de millones de mexicanos. Imagínense el daño que causó la corrupción. ¿Cuántos mexicanos tuvieron que abandonar el país? Nada más habían dos posibilidades durante el periodo neoliberal. Mientras estaban saqueando y robando a sus anchas, unos cuantos, con el cuento del neoliberalismo y todos sus sofismas o mentiras, de que no se podían subir el salario. ¿Cómo vamos a subir el salario? Va a haber inflación. Entonces, por eso el salario en todo el periodo neoliberal perdió 75% de su poder adquisitivo. Bueno, mientras era como el reparto del pastel o la piñata para unos cuantos allegados, ¿sí?, a los influyentes, ¿qué le dejaban al pueblo? Acabaron con la movilidad social que existía antes, mal que bien, de la política neoliberal. Nosotros, los de mi edad y todavía una generación más joven, tuvimos posibilidad de estudiar porque se podía ascender en la escala social. El hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, con el estudio, con el trabajo. ¿Qué hicieron estos? Cancelaron la movilidad social y nada más dejaron dos opciones, tres. Uno, la economía informal. Midan cuánto creció la economía informal. Pero gracias a eso, muchos mexicanos salieron adelante. Eso que desprecian los vendedores ambulantes, los que se buscaban la vida como podían, porque no tenían otra opción. Que no habían candidatos que hablaban de que, o ya se olvidó, de que ellos iban a ser los presidentes del empleo. Bueno, esa era una opción. Y la otra, emigrar, irse a buscar la vida arriesgándolo todo a Estados Unidos. Millones de mexicanos. Si no hubiese sido por esas dos acciones que tomó la gente, pues hubiese habido un estallido en México o hubiese estado aún peor. Ahora, fíjense lo que son las cosas. Quienes se fueron en esas condiciones, expulsados al exilio por falta de oportunidades en nuestro país,
nos están mandando 63,000 millones de dólares a sus familiares y a México. Y por eso creció también la violencia, que eso fue lo tercero. Afortunadamente fueron los menos, pero sí, eso produjo la creación de las bandas, el abandono a los jóvenes, la falta de oportunidades. Entonces, no se puede olvidar, perdonar sí, olvido no. Presidente, corrupción no, venga de donde venga, aunque les moleste. Y además, encima de todo, con la burla de que crearon institutos para combatir la corrupción. El Instituto para la Transparencia, el debido proceso, el debido pretexto. Hicieron una especie de gobierno para ellos. Y pues eso es lo que no les parece, pero tiene que seguir la transformación y va a continuar. Yo tengo mucha confianza en que la gente va a querer que se siga limpiando de corrupción la vida pública. Presidente, en esta memoria colectiva que usted señala es tan importante, pues recordar que estos hechos ocurrieron en 2004, cuando gobernaba Vicente Fox, que en Petróleos Mexicanos, al frente de esta paraestatal, entonces era paraestatal, después la convirtieron en empresa productiva del Estado mexicano, estaba Raúl Muñoz Leos. Los hechos ocurren, un poco para hacer la cronología, el esposo de María Amparo Casar lo contratan el 1 de junio de 2004. Ese mismo mes de junio le otorgan 2 créditos, que esto forma parte del régimen de privilegios, porque en qué empresa privada, ni bien ingresas, te otorgan 2 créditos por más de 700,000 pesos, en ninguna. Ahí están los documentos, todas las pruebas están pues a la vista, en Contralínea las hemos publicado. Y después de esto, del trágico suceso que ocurre el 7 de octubre de ese mismo año 2004, es decir, esta persona solo trabajó para Petróleos Mexicanos 4 meses y de ahí se deriva una pensión vitalicia que a febrero de 2024 nos costó 31 millones de pesos a los mexicanos y a las mexicanas. Quien lo contrató, que era además hermano del vocero del presidente Fox, Octavio Aguilar Valenzuela, que era entonces director general de administración de Petróleos Mexicanos, declara tras este suicidio que él lo contrató porque eran amigos, sus hijas eran amigas, y así lo llevó primero a Sedesol y después a Petróleos Mexicanos. Eso en la teoría del estudio de la corrupción se conoce como amiguismo. En este mismo periodo, 2004, seguimos en este sexenio de Vicente Fox, Raúl Muñoz Leos fue echado de Pemex en noviembre de ese año por actos de presunta corrupción. Se le investigaba por haber beneficiado a los hijos de Marta Sagún, en el caso que usted ha referido aquí en muchas conferencias, que es el de oceanografía. En ese mismo año, la señora María Amparo Casar se desempeñaba como coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación. Al frente de la SEGOP estaba Santiago Krill. Para nadie es un secreto a estas alturas que Vicente Fox era un presidente muy debilitado, que había 2 secretarías que realmente ejercían el poder. Una era Hacienda con Francisco Gil Díaz, la otra era justamente la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill Miranda. ¿Qué significa esto? Que María Amparo Casar, siendo servidora pública o funcionaria del gobierno federal, tenía una posición de poder al ser coordinadora de asesores de justamente el secretario de Gobernación. Todo eso para la memoria colectiva. Y regresando al tema del régimen de privilegios, que en realidad en el fondo quieren ocultar los abajo firmantes y también el INAI, ya desenmascarándose totalmente como un instituto que solo ve por la oligarquía, que nunca ve por el pueblo de México, porque en otros casos, por ejemplo, cuando se ventiló los teléfonos de algunos periodistas y youtubers, que quienes lo hicieron son los grupos opositores, el INAI definitivamente dijo que no iba a abrir ninguna investigación de oficio. En este caso, a las horas abre investigación de oficio. Ya se desenmascaró totalmente como una institución que no ve
pues por estos principios del Estado mexicano, que es velar por las mayorías, velar por los más vulnerables. Lo que en realidad buscan ocultar, además de esta mecánica del presunto fraude a petróleos mexicanos, también es ese régimen de privilegios. Y aquí yo le quiero consultar o preguntar acerca de si solamente es un tema de cinismo, un cinismo profundo o de hipocresía, porque más bien pareciera que les domina su pensamiento el racismo y el clasismo y la prepotencia de creer que ellos sí tienen derecho a apropiarse de los bienes de la nación y del dinero del pueblo de México. Ellos sí tienen derecho a una pensión de 31 millones de pesos, porque pues ya se lo cortaron, pero si no, hasta el infinito, lo que se juntara, que representa 1,5 millones directos para sus cuentas. Ellos tienen derecho a tener una organización civil que dicen que luchan contra la corrupción y que en realidad vive del presupuesto público también, porque son transferencias. En realidad, las donaciones que se deducen de impuestos es dinero público. Ellos tienen derecho a vivir en este régimen de privilegios, tener esos préstamos del erario de la nación, y el pueblo no tiene derecho a nada, porque siguen pensando que si llueve fuerte arriba, gotea abajo, y eso es absolutamente falso. Usted decía que se ha ahorrado por este combate a la corrupción varios billones de pesos, y justo es el momento de revisar cómo antes, a pesar de que privatizaban todo, lo vendieron todo hasta las reservas de petróleo, el pueblo no veía nada, y ahora el pueblo tiene estos apoyos sociales, este reparto de la riqueza que se genera en México por la vía de las pensiones a adulto mayor, de las becas del bienestar, por la vía de las becas a personas con discapacidad y todos los programas sociales, Sembrando Vida, etcétera. Entonces, preguntarle, presidente, si no ve que en realidad es más que la hipocresía o el cinismo, ya una cosa del pensamiento de estos oligarcas, de que ellos sí, con donación de impuestos, ellos sí, empresas públicas que se privatizan, ellos sí, absolutamente toda la riqueza, y que las demás personas, que el pueblo, pues se muera de hambre. Sí, son varios factores. Sin duda, lo que los mueve es el dinero. Muchos de estos abajo firmantes, hasta hace relativamente poco, no tenían muchos bienes y ahora viven en mansiones. Y no puede un maestro de posgrado, incluso un emérito, llegar a tener mansión y vivir colmados de atenciones, de privilegios, porque aún siendo escritores, y hay algunos que son buenos, no grandes escritores, buenos escritores, son cosas distintas. Pero ¿cuánto se obtiene por derechos de autor? Sus libros mejores, ¿cuántos ejemplares vendidos? Muy pocos. Los ingresos están vinculados a el servicio que prestan al régimen de corrupción. Ese es el mayor ingreso. Y se llevan, arrastran pues a otros que empiezan a tener una plaza en el Colegio de México y luego describen en el Reforma y luego pueden tener una asesoría en el gobierno y ya reúnen 150, 200 mil pesos mensuales, o se van de consejeros al INE o se van de consejeros al Instituto de la Transparencia. Tienen hasta su tarjeta American Express, con la que pagaban hasta el table dance. American Express, sí, para ir a un espectáculo, ¿no? A disfrutar en un bar, a cosillas del erario. Entonces, ahí van. Entonces, se requiere estar denunciando, porque si no, se nos quedan sin ser tomados en cuenta y van a seguir ahí los mismos conductores de radio, ¿no? Editorialistas, los intelectuales,
expertos. Imagínense el daño que causan o cómo limitan, mediatizan la posibilidad de transformación, de buscar una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna, porque juegan un papel para mantener el statu quo. Por eso hablo de conservadurismo, porque son partidarios de conservar, no están a favor del cambio. Ninguno de ellos escribe, de los abajo firmantes, o hace trabajo para el pueblo raso. Ninguno. Es otro mundo. Están completamente divorciados del pueblo. Pero resulta que es el pueblo el que les paga, que es el pueblo el que los mantiene. Y en vez de defender al pueblo, defienden a los verdugos del pueblo. ¿O quién los mantiene? Pues a todos los servidores públicos nos mantiene el pueblo. Porque lo que se obtiene de ingresos, el presupuesto, es dinero del pueblo, el petróleo es de la nación y se obtienen recursos por las ventas de petróleo al extranjero o por lo que se vende de combustibles en el país, y el petróleo es de los mexicanos y todos pagamos impuestos. Y esa era la gran injusticia, que ellos de manera hipócrita, cínica y también totalmente inconsciente, porque padecen algunos una especie de enajenación, están como obnubilados. Decían que nada más ellos pagaban impuestos. Pues no, todos, hasta el campesino más pobre, el obrero, todos pagan impuestos, porque cuando se compra una mercancía ahí va incluido un impuesto, todo lo que sea alimento, un medicamento, que querían también cobrar impuestos en la época precisamente de Fox, pero nos opusimos. Pero en todo lo demás hay que pagar impuestos y es proporcional. Los impuestos, de acuerdo a la Constitución, se tienen que pagar de manera progresiva, es decir, tiene que pagar más el que obtiene más ingresos, más utilidades. Y resultaba que los de mero arriba no pagaban, pero todavía decían de que el problema era que los de la economía informal no pagaban los impuestos. Imagínense el nivel de cinismo que imperaba, hipocresía. Entonces, lo primero es el dinero, que además muchos de ellos tienen problemas de complejos. Entonces, imitan o buscan imitar a los potentados. En vez de imitar a la gente de bien, a la gente honesta, trabajadora, no, buscan imitar al que tiene la mansión, al que tiene los mejores carros, a los que pueden ir de vacaciones al extranjero. Y yo nunca he estado en contra de los que con trabajo de conformidad con la ley obtienen un patrimonio. Yo estoy en contra de la riqueza mala vida y de estas gentes que le sirven al régimen de corrupción y que dañan mucho, porque son los que propagan la idea sutilmente, subliminalmente, de que el que no tranza no avanza, o político pobre, pobre político, como te ven te tratan, o la moral es un árbol que da moras y que sirve para... Además, ¿qué me voy a preocupar si tengo al Poder Judicial de mi lado? Tengo a los jueces, me van a amparar, van a declarar mi inocencia. Pues por eso es que se agrupan, pero es muy bueno el tema, el debate, porque todo esto es lo que pasaba con el Poder Judicial. Nadie sabía qué hacían los del Poder Judicial. Estaba muy difícil conocer el nombre de un juez, de un magistrado, no del Poder Judicial. Todavía cuesta trabajo. El nombre de un ministro, de una ministra. No, y ahora ya la gente, y no puedo decir otras cosas, pero ya hay más información, hay más politización. Por eso está muy bien el país, pero muy bien.